el día de hoy. Ya Eh, estamos en Facebook. ya estamos. Eh, Creo que ya estamos. Ahorita te digo. Muy bien, Ya estamos en Facebook. ya estamos. Ok. Entonces les comentaba que yo he estado muy pendiente de las cosas que están pasando en el mundo. He estado muy conectado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo eh, me guíe para dar los mensajes que la Iglesia de Cristo debe de oír en este tiempo. Y he estado muy conmovido porque esa palabra que nuestro Señor Jesucristo dice en el libro del Apocalipsis, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. He estado relacionando lo que pasó con el pueblo de Dios, con Israel, y cómo va a pasar con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y veo que hay una relación entre el principio y el fin. Por eso hoy quiero compartir el tema, las 5 condiciones que puso Satanás. Pero les invito a que abramos la escritura No es necesario en el que lo libro mueva. de Éxodo, en el capítulo número 3, versículo 9, 10. La palabra del Señor dice así de esta manera. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Quiero que analicemos estos 2 versículos que leímos para poder hacer la introducción del tema que el Señor puso en mi corazón. Cuando Israel cayó en Egipto, ustedes recordarán, fue porque José, hijo de Jacob, fue a parar a Egipto, estuvo preso y ustedes conocen toda la historia. Fueron los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. Eso hizo que Israel fuera a parar a Egipto. El papá de José, llegaron los hermanos, se estableció todo Israel en Egipto y todo fue normal. Hasta hubo mucha ayuda de parte de Faraón para el pueblo de Dios, empezaron a crecer, a prosperar y luego con el tiempo llegaron a ser esclavos en Egipto. Y el pasaje del versículo 9 que leímos dice que Israel empezó a clamar, Israel empezó a orar, Israel empezó a suplicar a Dios para que lo sacara de Egipto. Ya era mucha la esclavitud, ya era mucha la opresión, ya era mucho el sufrimiento que Israel tenía en Egipto. Y la Biblia dice aquí en Éxodo 3:9, y ahora los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios han oprimido. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Entonces vamos a relacionar la salida del pueblo de Israel de Egipto con la manera en que la iglesia de Cristo va a salir de Egipto en estos tiempos. Pero podemos ver aquí que hubo un clamor, hubo una oración fuerte, intercesora del pueblo de Israel para que Dios moviera su mano y los pudiera sacar de Egipto. Segundo, podemos ver que Dios buscó a un hombre llamado Moisés para que él fuera el libertador del pueblo de Dios. Entonces vamos a ver los prototipos
Si me hace el favor de ir apuntándolos. Número 1, Egipto. Egipto es figura del mundo, donde el pueblo de Dios estuvo 430 años esclavizados. Hoy, algunos de la Iglesia de Cristo son esclavos en Egipto. La palabra del Señor dice que Él nos ha hecho libres, y también dice la palabra que la verdad nos hará libres. Sin embargo, podemos ver que mucho pueblo de Dios está en la esclavitud. Y hay esclavitud no solamente física, hay esclavitud moral, hay esclavitud espiritual. Mucho pueblo del Señor está en esos placeres engañosos de la vida, habla el apóstol Pablo. Mucho pueblo de Dios está esclavizado a este mundo. Mucho pueblo de Dios se ha hecho amigo de este mundo. Nosotros lo sabemos. El otro prototipo es este personaje, Faraón. Faraón es figura del diablo. Faraón es figura de Satanás, que es el principal enemigo de Dios. Es el acusador de nuestras almas, dice la palabra del Señor. Tercero, el otro prototipo que es importante que veamos son los capataces que Faraón había puesto para que golpearan al pueblo de Dios. Entonces, estos capataces son figura de los espíritus inmundos, son figura de los demonios, por supuesto son manejados por el diablo. ¿Cuál es el propósito del enemigo para poder usar capataces en contra del pueblo de Dios? Así como vemos en Egipto, donde estos capataces azotaban físicamente a los israelitas, hoy en este tiempo, de la misma manera, solo que espiritualmente, los espíritus inmundos están azotando al pueblo de Dios, porque según lo que veo en la palabra, es que los reinos de este mundo se le han cedido al diablo. Entonces, hay una esclavitud, hay un azote que los espíritus inmundos están haciendo al pueblo de Dios, que cada vez se mete más en las cosas del mundo, hacen amistad en las cosas. Por supuesto, la Biblia enseña que el que se hace amigo del mundo, enemigo se constituye de Dios. Otro prototipo, Israel. Israel es el siguiente prototipo y es figura del pueblo de Dios. Israel es figura hoy de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que debe de salir de la esclavitud. No va a salir sino por mano poderosa de Dios. La iglesia de Cristo va a salir de este mundo. Pero recuerden, Israel estuvo 430 años, diríamos que más o menos unas 10 generaciones, si no es que un poquito más. Ellos adoptaron la cultura, el idioma, la comida, el sistema de Egipto. No era fácil salir de Egipto. De igual manera está pasando hoy con la iglesia de Cristo. Muchos muy arraigados a este mundo, con su sistema, casas, carros, trabajos, finanza, deudas. Hay una opresión que el pueblo de Dios está pasando de ello. Muchos no van a salir de Egipto como la mujer
de Lot. Ella físicamente salió de Sodoma, pero moralmente, mentalmente, Sodoma no salió de ella. Todavía suspiró, anheló y deseó Sodoma y por eso la volteó a ver. Mucho pueblo de Dios tiene que ser libre de la esclavitud, primero moral y espiritual, que han ejercido los espíritus inmundos y demonios sobre la iglesia. Otro prototipo que también es importante que lo vea es Moisés. Moisés es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo recibió la comisión de dar su vida por la iglesia, muriendo en la cruz del Calvario, con el fin de hacerla libre del pecado, con el fin de libertarla de ataduras, de raíces ancestrales, y luego de sacarla de Egipto, de sacarla de este mundo. Y esa es una promesa que la iglesia ha mantenido como esperanza durante más de 2000 años. Y el fin y el propósito de Dios es sacar esa iglesia, sacarla físicamente del mundo. Entonces, como Israel es figura de la iglesia y hemos estado conjugando el principio y el fin, la relación que hay, entonces es necesario que veamos cómo salió Israel del pueblo de Dios. Perdón, es necesario que veamos cómo salió Israel, el pueblo de Dios, de Egipto. Y tengo algunos puntos aquí que quiero que ustedes los vayan anotando. Como ministros, como líderes de las iglesias, para que sepan cuáles son los movimientos que el Espíritu Santo está haciendo hoy para sacar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de aquí, de este mundo. Primero, Dios escogió a Moisés, un líder que el pueblo de Israel reconoció, aceptó y Dios lo dotó de poderes sobrenaturales. Yo creo, mi amado hermano, y esto usted los ministros del Espíritu en este tiempo, los que son llamados por nuestro Señor Jesucristo para trabajar en la iglesia, en la novia del Cordero, vamos a ser dotados de dones, de poderes sobrenaturales. La iglesia de Cristo no puede salir de este mundo si no pasan cosas sobrenaturales. Para que el pueblo de Dios deje casa, deje todo lo de este mundo, tiene que pasar algo sobrenatural. Y eso lo va a permitir Dios a través de los ministros del Espíritu. Un día dormiremos con una unción y vamos a amanecer con otra unción. Esto es profético. Acéptelo, recíbalo, porque viene algo grande y poderoso que vamos a recibir como una vestidura sobrenatural. Segundo punto. Usted sabe que el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. Y vemos en la escritura que se endurecía el corazón de Faraón por voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir tan fácilmente al pueblo de Dios? Porque Dios quería que el pueblo de él, Israel, se diera cuenta de lo sobrenatural y el poder con el cual Dios los iba a sacar de Egipto. Entonces, debemos de saber, mi amado hermano,
que va a haber una oposición diabólica para que la iglesia de Cristo no salga tan fácilmente. Usted y yo predicamos sobre el arrebatamiento, pero aquella novia, aquella iglesia que está siendo preparada para ser levantada, el enemigo no la va a querer dejar ir tan fácilmente. Va a tener que ser por una intervención poderosa y sobrenatural, como sucedió en tercer punto. Dios fue muy claro con Faraón, mandándole a decir por medio de Moisés 3 cosas. 1, deja ir a mi pueblo. Yo creo que es importante que el mensaje que nosotros tenemos que llevarle al enemigo hoy y que lo oiga la iglesia es que el pueblo de Dios tiene que ser libre, mi hermano. Segundo, le dijo, para que me sirva. El propósito de Dios es que toda la iglesia de Cristo se convierta en un reino de sacerdotes. Dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que no haya uno solo de la iglesia de Cristo que esté ocioso. Todos tenemos que trabajar para nuestro Señor. Y por último, le dice, para que me haga sacrificio. O sea que hay una fuerza diabólica que se está oponiendo para que la iglesia se vaya. Como también hay una fuerza divina de parte de Dios que está deteniendo que el anticristo se manifieste. ¿Y qué es lo que todavía está deteniendo que el sistema del nuevo gobierno mundial no empiece a funcionar abiertamente? Es usted y yo. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el que está deteniendo para que el enemigo todavía no se manifieste. Ahora, me llama mucho la atención a mí que Faraón endurecía su corazón en la primera plaga, en la segunda plaga, en la tercera plaga, pero no fue sino hasta en la cuarta plaga, que es la plaga de los insectos. Esto anótelo porque es muy importante. ¿Por qué hasta en la plaga de los insectos Faraón empezó a ceder ante la petición de Dios? Usted sabe que los insectos traen contagios, traen virus, que se pueden convertir en pandemias. Mire qué interesante, porque yo sé que la iglesia de Cristo está a punto de salir de Egipto. Yo no sé cuántos dicen amén ahí donde están. Su micrófono está cerrado. La iglesia de Cristo está a punto de salir de Egipto. Ahora, Mateo 24, del 3 al 8, habla de 4 señales. 4 señales antes de que se termine el principio de dolores. Apocalipsis capítulo 6 habla de los 4 primeros sellos, los 4 caballos, los 4 jinetes, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. En Mateo 24 y en Apocalipsis 6 habla de pandemias, habla de pestes. Y esto está bien relacionado porque ya en Mateo 24, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación. Ahí la iglesia ya se tuvo que haber ido. Entonces yo puedo ver la relación del principio de Israel, cómo salió de Egipto, y el final, cómo va a salir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Egipto. Entonces le decía que no fue sino hasta en la cuarta plaga, cuando Satanás, Faraón, empezó a ceder
para que Israel saliera de Egipto, pero no sin condiciones. Los 5 condiciones. Y estas condiciones son las que vamos a ver hoy. Y me gustaría, mi amado hermano, que ponga mucha atención. Porque estas condiciones son con los que la iglesia está lidiando en este tiempo. Vamos a Éxodo capítulo 8 y vamos a leer del verso 25 al versículo 6. Usted va a entender hoy por qué le está costando pastorear en este tiempo. Usted va a entender hoy cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está muy arraigada a las cosas de este mundo, esclavizada y tiene que ser libre. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Recuérdese, hasta la 4ª plaga. Entonces llamó Faraón a Moisés. Hasta este momento era Dios el que le decía a Moisés que fuera al palacio y que le llevara el mensaje a Faraón. Pero en esta 4ª plaga fue el Faraón el que mandó a llamar a Moisés y a Aarón, dice, y les dijo: id, ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. ¿Cuál era ese país? Egipto. ¿Cuál fue la primera condición que puso el Faraón ante Moisés? Está bien, voy a dejar que el pueblo de Israel vaya a servir a Dios y vayan a ofrecer sacrificios, pero que estén adentro de Egipto. El versículo 26 me llama mucho la atención. Pero Moisés respondió: no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos despreciarán? La respuesta de Moisés fue muy clara. Hoy, hermano, el mundo, el gobierno, los presidentes están poniéndole condición a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Están poniendo condiciones para que la iglesia les sirva y le dé ofrendas, sacrificios a Dios, pero bajo las condiciones de ellos. Y la primera condición que pone Faraón es que la iglesia no salga de Egipto. Cuando yo veo los debates que hoy hay en los congresos de cada nación, si se apertura o no se aperturan las iglesias, me sorprende que algunos pastores están a favor de que se abran las iglesias y me sorprende que otros pastores no están a favor de que se abran las iglesias. Yo creo que los ministros del Espíritu tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para aceptar o no aceptar las condiciones que los faraones hoy le quieran imponer a la iglesia para que la iglesia le pueda servir a Dios, pueda ofrendar a Dios. Esto nos tiene que llamar a reflexión, mis amados ministros del Espíritu. Moisés le contestó a Faraón que no conviene que la iglesia le sirva a Dios y le haga sacrificios dentro de Egipto. Lastimosamente, mucho pueblo de Dios
ha aceptado esta condición al faraón. Mucho pueblo de Dios no quiere liberarse de Egipto. Se sienten atraídos por Egipto. Se sienten parte de Egipto. Sienten que pertenecen a Egipto. Cristianos, me duele mucho decir esto, que parecen más mundanos que cristianos. Ahora, ¿cuánta gente le ha aceptado esa condición al faraón? Y muchos están en Egipto y le están sirviendo a Dios y haciéndole sacrificios, ofrendas a Dios. Yo creo que Moisés era un siervo de convicciones. Y lo que Dios necesita hoy son ministros de convicciones. Si algo el enemigo está influyendo sobre el pueblo de Dios hoy, es con el miedo. Y usted y yo tenemos que ser libres de miedo, de temores. Israel lo que sacrifica o lo que sacrificaba era una locura para los egipcios. Acuérdense que los egipcios tenían vacas como dioses, animales como dioses. Y lo que Israel sacrificaba a Dios eran vacas, eran animales. El mundo, mi amado hermano, el mundo nunca va a estar de acuerdo con lo que tú y yo le sacrificamos a Dios, lo que hacemos para Dios en el servicio que le hacemos a Dios. El mundo siempre nos va a criticar. El mundo nos va a señalar, nos va a juzgar que somos fanáticos, que somos religiosos, porque el mundo, si tú quieres que el mundo acepte lo que tú haces para Dios, estamos muy mal. Si tú quieres que el mundo te aplauda por la manera en la que alabas a Dios, por la manera en la que haces los cultos a Dios, no, mi hermano. El enemigo se va a oponer a ese tipo de culto a nuestro Padre Celestial. Quiero que me acompañe a la segunda condición que puso Faraón. Siempre en el capítulo 8 de Éxodo, verso 28. Bueno, como Moisés le dijo a Faraón que no, llegó la siguiente plaga. Y cuando llega la siguiente plaga, entonces Faraón se desespera y manda a llamar de nuevo a Moisés. Y entonces le pone la segunda condición. Le dice, verso 28, y Faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto. Por favor, subraye esa parte. Es la segunda condición que puso Faraón. Está bien, no le sirvan a Dios, pero le van a servir en el desierto. ¿Cómo es la vida del desierto? No sé si usted alguna vez ha estado en algún desierto. Yo he tenido la oportunidad de viajar por la parte de México donde es desértica. He tenido la oportunidad de viajar en Estados Unidos, donde también una tierra desértica. Y me he sorprendido, mi amado hermano, cómo es el desierto. Y hoy día, mucho pueblo de Dios está en el desierto. Esta es una segunda faceta que tenemos que notar nosotros, los pastores, cuál es la condición espiritual en la que se encuentra nuestra congregación.
Primero quiero felicitarlos porque muchos de ustedes están trabajando con su gente, están pendientes de su gente, están llevando el mensaje, el alimento a su gente. Y puedo ver también por el espíritu la preocupación que hay en muchos de ustedes por la vida espiritual de su gente. Gloria a Dios. Pero no es así en general con la iglesia. A mí el pueblo, el desierto, me dice de una tierra árida, habla de una tierra seca. Creo que mucho pueblo de Dios, hermano, se está secando espiritualmente. Han entrado en desánimo. En el desierto, dependiendo del clima, que son extremos, el calor o el frío son extremos, son terribles. Son diferentes tipos de animales los que salen en el desierto, dependiendo el clima. Pueden salir serpientes. Creo que en 1 Corintios 11, si no estoy equivocado, porque puede ser 2 Corintios 11, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos puedan ser engañados. Entonces, esta segunda condición a mí me llama mucho la atención, hermano, porque hoy hay muchos espíritus en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y veo que mucho pueblo de Dios está siendo confundido porque están oyendo más la voz de la serpiente que la voz de Dios. Pero Dios quería que su pueblo le sirviera en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra de abundancia, en la tierra de prosperidad. Pues ese era el plan y el propósito. Y puedo ver que Moisés continuó siendo un hombre de convicción y le dijo a Faraón que no aceptaba que el pueblo de Dios le sirviera a Dios en el desierto. Usted como pastor, ¿cómo le respondería al enemigo, a Satanás, que le dijera, está bien, voy a permitir que tu pueblo, que la congregación que tú ministras, le sirvan a Dios, pero en el desierto, con una vida seca, sin comunión con el Espíritu Santo, sin relación con Dios, sin vivencias? Usted sabe que lo hermoso del Evangelio son las experiencias con nuestro Espíritu Santo. Bueno, continuemos para que no nos detengamos. Le volvió a venir otra plaga a Israel, a Egipto. Llegó también la plaga a la casa de Faraón. Entonces volvió a llamar a Moisés para ponerle la tercera condición. Acompáñenme, por favor, siempre al capítulo 8 de Éxodo, versículo 28, solo que la parte final. Y Faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos y orad por mí. Mire qué tercera condición. Está bien, los voy a dejar que puedan servir a Dios, pero no vayan muy lejos de Egipto. Esta tercera condición de Faraón fue que Israel sirviera a Dios muy lejos de Egipto. Vimos que Egipto es figura del mundo, así lo ve toda la teología cristiana, evangélica. ¿Cuánta gente de Dios hoy
Le está sirviendo a Dios, pero no muy lejos de Egipto, no muy lejos del mundo. Todavía hay atracción en muchos. Yo sé de lo que les estoy hablando, mi amado hermano. Yo sé lo que es servirle a Dios sin irse muy lejos de Egipto. Cuando uno no se ha ido lejos de Egipto, todavía hay mucha relación social. Todavía nos invitan a reuniones los mundanos, la gente que no es cristiana. A los festejos del enemigo es porque tú ya estás lejos de Egipto sirviéndole a Dios. Y no nos debería de molestar cuando nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro amigo, nuestro compadre, nuestro cuñado, que no son cristianos y tienen una fiesta y no nos invitan, no nos debería de molestar. Hasta deberíamos de darle gracias a Dios que no nos están tomando en cuenta. Muchos de ellos hasta dicen, ¿para qué los vamos a invitar si de todos modos no se sienten bien, no son parte de aquí? Usted y yo como ministros y la Iglesia de Cristo, la única manera en la que nos podemos acercar a Egipto es como nuestro Señor Jesucristo se acercaba a los pecadores. Comía con ellos, bebía con ellos, porque su propósito era transmitirles el mensaje de vida, de esperanza, de amor que él llevaba con el plan y el propósito divino de Dios. Yo veo mucho pueblo de Dios, hermano, imitando al mundo. Y qué triste que la iglesia hoy esté haciendo movimientos exactamente como los está haciendo el mundo. Creo que este tiempo en el que hemos estado encerrados, donde no hemos podido reunirnos como congregación, nos ha dado el suficiente tiempo como para orar, como para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que la iglesia haga. Porque seguramente ya no lo han estado anunciando por todos los medios de comunicación. No regresaremos a la normalidad, como la vida que teníamos antes de esta pandemia. Si no vamos a volver a la normalidad, tenemos que pensar si vamos a aceptar las condiciones del faraón o si vamos a volver conforme la voluntad de Dios para que la iglesia camine en el Espíritu de Dios, con más comunicación con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, es importante ver la actitud y la acción de Moisés. No le aceptó al faraón que el pueblo de Dios le sirviera en el desierto. Hermanos, no se vayan a ofender conmigo. Yo lo digo en general, pero puedo ser hasta yo mismo. ¿Cuántos pastores no le sentimos sabor al ministerio? Predicamos. Tenemos una vida seca, una vida árida.
porque le hemos aceptado al faraón servirle a Dios en el desierto, sin irnos muy lejos. Cuarta condición. Ya vamos a llegar a la quinta. La cuarta condición la encontramos en el capítulo 10 del libro de Éxodo. Luego a venir otra plaga a la casa de Faraón, a Egipto, para que Faraón volviera a acceder y volviera a poner una condición. Versículo 8. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo: Id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Mire la respuesta de Moisés. Respondiendo Moisés dijo: iremos con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y Faraón les dijo: así sea el Señor con vosotros y os dejo ir, a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado, porque tenéis malas intenciones. No será así. Id ahora solo los hombres y servir al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Mira esa cuarta condición. Amado pastor, hoy nos están diciendo que nos tenemos que reunir, pero tenemos que reducir los miembros de nuestra iglesia para que podamos tener nuestros cultos. Y yo sé que hay que tomar medidas de higiene, también sé que hay que tener la distancia social, pues lo entiendo, pero analicemos este punto, por favor. Si el enemigo te dice a ti, bueno, está bien, que se vaya parte de la iglesia, ¿quiénes se van a ir? ¿Escogerías tú a unos cuantos como pastor? ¿O le dirías al enemigo que se van a ir con todo y la congregación, con todos, no con uno solo? Moisés fue claro aquí diciéndole: vamos a ir con los ancianos, vamos a ir con los jóvenes, vamos a ir con los niños, vamos a ir con las ovejas, vamos a ir toda la familia y nos vamos a llevar todos los bienes. Pero Faraón le dijo: ustedes tienen malas intenciones. ¿Quiénes de ustedes como pastores tienen malas intenciones, mis amados? Las malas intenciones que Faraón le dijo a Moisés fue que Moisés tenía el deseo de irse todos. Toda esa cantidad de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que salieran todos de Egipto con todo lo que Dios les había dado. Pero Faraón les dijo: no, solo van a ir los hombres. En este caso, así como es el principio, es el fin. El faraón de hoy, por medio de sus capataces, espíritus inmundos y demonios, está diciendo: bueno, que en una familia solo uno me sirva. Los demás se pueden ir. O muchos en la familia, quizás el padre está diciendo: bueno, solo yo le voy a servir a Dios. Que mi esposa no le sirva, que mis hijos no le sirvan. O cuántas esposas están aceptando esa condición, diciendo: bueno, solo yo le voy a servir a Dios, mi esposo no, mis hijos no. Quizás el hombre bien metido
contentos en el evangelio, su esposa en el mundo, sus hijos en el mundo, y nadie está peleando, luchando para no aceptar esa condición que Faraón está poniendo hoy. Tenemos que tener esa convicción que tenía Moisés. Moisés no le aceptó a Faraón esa cuarta condición. Le dijo, no, no te dejaremos a nadie. Nos vamos a ir todos. Nos vamos a ir los jóvenes, los ancianos, los siervos, los niños. Usted y yo tenemos que tener esa convicción, mi amado hermano, que tuvo Josué cuando enfrentó al mismo pueblo de Dios, diciéndoles, yo he decidido, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Hay que pelear esa batalla. Hay que luchar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no se quede el esposo, porque no se quede la esposa, porque no se queden los hijos siendo discipulados por el faraón. Si Moisés les hubiera aceptado al faraón esa condición, se hubieran ido solo los hombres a recibir de parte de Dios, a servirle a Dios. ¿Y quién hubiera discipulado a la esposa? ¿Y quién hubiera discipulado a los hijos? Sino Faraón. ¿Cuántos de nuestras familias están siendo hoy discipulados por el faraón? Por los medios de comunicación. Hay un discipulado diabólico satánico que está usando esos medios para poder llevar un mensaje a la mente de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes creen en la palabra profética del profeta Joel para los últimos tiempos? Yo la creo. Y creo que Moisés se agarró de ella. Déjeme pensarlo de esta manera. Diciéndole al faraón, no te dejaremos nada. Porque en la salida de la iglesia de Egipto, ya lo profetizó Joel, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones y los niños de pecho profetizarán. Por tanto, no te los podemos dejar. ¿No? Dice usted amén ahí donde está, mi amado hermano. Hay una visitación divina de Dios para la iglesia, para las familias. Yo sí creo que antes de que la iglesia de Cristo salga de Egipto, va a haber un avivamiento familiar, mi amado hermano. Aquellas esposas que han luchado mucho con sus esposos para que se vengan a los pies del Señor, aquellos padres que han luchado mucho con sus hijos para que vengan a los pies del Señor, déjame darte esta palabra profética. La Biblia dice que en los postreros días el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Va a haber una restauración familiar. Va a haber un avivamiento en las casas. Algo va a provocar para que la familia entera venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a la quinta. Acompáñeme. Vamos a la quinta condición y última. Y luego vamos a abrir un tiempo de espacio para que usted y yo podamos compartir parte del tema, si hay algunas preguntas también. Quinta condición. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Volvió a llegar otra plaga, solo que esta plaga iba a ser la última. Para que Faraón aceptara que Israel saliera de Egipto, pero puso una última condición. Verso 24 en adelante dice, entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo,
id, servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Ahí aceptó que se fueran todos, que se fueran los niños, los jóvenes, los adultos, los hombres, las mujeres. Pero la quinta petición de Faraón y condición fue que dejaran sus rebaños, que dejaran sus ovejas, que dejaran sus vacas. ¿Qué era lo que el pueblo de Dios había enriquecido en Egipto? Sino los animales que Dios les había dado, con lo cual ellos contaban, diríamos, como riqueza, como bienes materiales adquiridos. El verso 25, pero Moisés dijo, tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Interesante, ¿verdad, mi amado hermano? ¿Cuál es la lucha que hay hoy con los miembros de la iglesia? ¿Cuál es la lucha que hay hoy con la gente que no es cristiana evangélica? En los chats de aquí de Guatemala, un grupo de diputados de una bancada está proponiendo ante el Congreso que se aperturen las iglesias, que se abran. Y hay una infinidad de comentarios. Y los comentarios van enfocados a las ofrendas y a los diezmos. Que los pastores estamos desesperados porque se abran las iglesias por la economía, porque necesitamos dinero. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy le ha aceptado esta condición al faraón? Está bien, vamos a ir a servir a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro amor. Vamos a sacrificar nuestro cuerpo, pero nuestros bienes no. Nuestros bienes los vamos a dejar en Egipto. Nuestros bienes los vamos a dejar en nuestra casa. Mucho pueblo de Dios no quiere dar las ofrendas. Usted sabe que el diezmar es un deber, pero que debemos de hacerlo por amor. No tenemos que esperar una ley que nos obligue a hacerlo, porque damos porque hemos recibido. Me gusta mucho lo que dijo David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. El enemigo no entiende esa parte. El enemigo le mete en la cabeza a mucha gente cristiana. Está bien, sírvele a Dios, pero no seas tonto. ¿Por qué vas a ofrendar? ¿Por qué vas a diezmar? Mira cómo enriqueces a los pastores y vos siempre bien pobre. Y entonces mucha gente acepta esa condición. Entonces resulta que mucho pueblo de Dios no ofrendan, no diezman. Y no se han dado cuenta la condición en la que están. Y déjenme decirle, si el apóstol Pablo tuvo razón al decir que lo material le enseña lo espiritual, entonces déjeme decirle este principio. Si usted en lo físico, en lo material está mal,
así debe de estar también en lo espiritual. ¿Aló? ¿Por qué razón, mi amado hermano? No me mire así de feo porque yo no soy feo. Piénselo. La Biblia es muy clara en decir, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas materiales te vendrán por añadidura. Entonces lo material refleja lo espiritual. El hecho de que prediquemos, que compartamos, que gritemos, que reprendamos demonios, eso no nos da una calidad de decir que somos gente espiritual. ¿Y cuánto pueblo de Dios está viviendo en esa zozobra? ¿Por qué razón? Porque le han aceptado esa condición a Faraón. Pero mire la convicción del pastor Moisés, diciéndole al Faraón, no te dejaremos ni siquiera una pezuña de las vacas. Nos vamos a llevar todo. Porque cuando estemos del otro lado y Dios nos pida algo para que le ofrendamos, y si no lo tenemos, y si te lo dejamos aquí en Egipto, y Dios nos pide que demos una ofrenda y no tenemos, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Esto me llama mucho a mí la atención, mi amado hermano, porque mire, son dos cosas bien interesantes y con esto voy a terminar. Antes de que la iglesia de Cristo salga, anótelo por favor, antes de que la iglesia de Cristo salga de Egipto, tiene que soltar la economía para Dios. Tiene que ser generoso, abierto, para poder ofrendarle a Dios lo que Dios le pida. Aún si Dios nos pide nuestra vida, debemos de estar dispuestos a podérsela dar. Usted sabe que ese principio de la siembra y la cosecha, el que da, recibe. Si la iglesia de Cristo hoy, antes de salir a Egipto, se desprende de las cosas materiales y está dispuesto a darlas a lo que Dios le pide, si Dios te pide diezmo, dar el diezmo, si Dios te pide ofrenda, dar la ofrenda. Y verás, esto es profético, acéptalo, pero recuerda, primero hay que dar, primero hay que soltar. Porque antes de que el pueblo de Dios saliera de Egipto, hizo Dios que el pueblo de Dios hallara gracia ante los ojos de los egipcios. Y los egipcios empezaron a soltar el oro, de la plata, de las piedras preciosas y de las vestiduras. Y se las empezaron a dar al pueblo de Dios. Tenemos que desprendernos, amado hermano, de las cosas materiales. Démosle a Dios lo que Dios nos pide que demos y démoslo con amor. Y vas a ver que algo grande viene, algo grande va a suceder. Tu economía va a mejorar, tus finanzas van a aumentar. Dios le va a dar órdenes a los egipcios. Aleluya. Para que te bendigan, para que te prosperen, porque Dios va a dar testimonio de quién era la iglesia de Cristo aquí en la tierra antes de llevársela, que era una iglesia próspera, no miserable, que era una iglesia de bendición, que marca la diferencia en el lugar que pisa. Ese territorio Dios se lo entrega y es un territorio cambiado, transformado para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Ya que te veo de buen ánimo,
Te cuento que hoy compré el Zoom. Por eso te diste cuenta que no se cortó. Compré el Zoom y también ya lo podemos transmitir por Facebook y por YouTube. Gloria a Dios. Y hoy fue las primicias para la preparación del congreso que tendremos 24 y 25 de julio. Así es que desde ya, yo no soy un predicador que pido dinero, pero desde ya, si tú quieres dar una ofrenda para que continuemos con esto, pues se te va a agradecer y Dios te lo va a mostrar. La Biblia dice que Dios pone el querer. Si solamente tuviste el querer y ofreces y no cumples, es porque no vino de parte de Dios. Fue tu sentimiento. Que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Si te pone el querer, lo vas a hacer, que Dios te va a bendecir, porque Dios no pide para empobrecer. Esa ofrenda puede ser lo que sientas en tu corazón. Se puede hacer en México, en las 2 cuentas bancarias que tenemos en México. Se puede hacer también por Western Junior desde Estados Unidos o directamente a una cuenta. Ustedes lo pueden, me lo pueden pedir personalmente, el que sienta en su corazón el poder hacerlo. Amén. Si no sienten en su corazón hacerlo, tampoco se preocupen. No somos, no nos motiva el dinero para predicar. De todos modos, yo seguiré predicando la palabra del Señor porque me fascina compartir la palabra. Amén. Entonces, Amén. mi amado hermano, ¿alguien quiere comentar qué les pareció el tema? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede abrir su micrófono y compartir. Me va a dar mucho gusto que pueda compartir o preguntar. O les pregunto yo a cada uno de los que estoy viendo esos ojitos tan lindos. Pueden hacerlo, mi amado hermano. Mire, ahí está el apóstol Josué también. Le damos gracias a Dios por su salud. Ahí está la pastora Heidi, la esposa del apóstol Josué. Nos gozamos mucho, les amamos y estamos orando y pendientes también de que la recuperación del apóstol sea pronto. Amén. Ya nadie, no quieren. A ver, hermana Wendy. A ver, mi hermano Daniel. Ahí está mi hijo Daniel. Dime. Solo quería comentar, me queda algo bien impresionante de la palabra. Primero, agradecerte, ¿verdad? Por el tiempo que te tomas para bendecirnos, pero me quedo también con lo que decías de Moisés, que era un hombre de convicciones, porque qué difícil para nosotros los ministros. Nos toca que hablarle a Faraón. Y Moisés no accedió también a ninguna de las situaciones, de las peticiones, ¿verdad? O sea, cuando le iba por la tercera, pues cualquier persona de nosotros hubiera dicho, con tal de que me deje ir a unos, pues aquí acepto, ¿verdad? Ya con esto, pues al menos, ¿verdad? Ya tengo algo que me puedo llevar, y más sin embargo, mantuvo el carácter, ¿verdad? O sea, creo que también eso es lo que tenemos que tener los ministros en este tiempo y no vendernos, ¿verdad? No tener ese carácter, porque en nuestra intención, porque a veces confundimos, ¿verdad? Decimos lo estamos haciendo para Dios, pero también ya Moisés hubiera dicho a la segunda es, pues yo con esto me conformo, no sé si Dios quiera o no quiera Dios, pero yo con esto me conformo, ¿verdad? Entonces,
pero es importante en este tiempo tomar ese carácter, ¿verdad? Era nada más mi aportación y bendiciones para todos. Hijo, te bendigo. La hermana Wendy quería compartir algo. Amén, Dios les bendiga. La verdad que muy acertado lo que decía hermano Daniel. Él tenía la seguridad de quién era Dios. Él tenía la seguridad de que le servía a Dios. Y tenía la seguridad de que la promesa de Dios iba a ser cumplida al salir el pueblo de Egipto. Y me impresiona porque Faraón dijo en un momento, dejen todas sus propiedades, pero luego como que se revirtió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto les dio oro, les dio plata, les dio hasta animales, les dio riqueza para que ellos fueran al desierto. Y precisamente yo a un grupo que yo tengo de jovencitas les estoy enseñando el hecho de dar. Y yo les decía a ellas, en 2 Corintios 9:7, dice que nosotros debemos de dar con gozo. Y dice que debemos de dar, bueno, para el gozo, con gozo en nuestro corazón, para que nuestra ofrenda sea aceptada. Porque dice la palabra que si tú vas y vas a dar tu ofrenda y tienes algo en contra de un hermano, o un hermano tiene algo en contra tuya, espera, deja tu ofrenda en el altar, ve y arregla lo que tienes pendiente y luego regresa y entrega tu ofrenda. Entonces eso es lo que yo quería aportar, ¿verdad? Que tenemos que tener gozo al dar para desprendernos de lo que no es de nosotros, porque todo es de Dios. Dice la palabra también que de Dios es el mundo y todo lo que en él habita. Entonces nosotros como administradores, ¿verdad? Vamos a dar la parte que corresponde, que le entreguemos a él. No es él que necesita de nosotros, sino que nosotros de él. Y conforme nosotros vayamos dando, pues como lo decía el apóstol, ¿verdad? De esa forma nosotros vamos a ir recibiendo. Pero nosotros no lo vamos a dar con la finalidad de recibir, sino que nosotros lo vamos a dar por el amor que le tenemos a él, por el agradecimiento y la misericordia que él ha tenido hacia nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Wendy. Amén. Sí, realmente la Biblia es muy clara, ¿verdad? Hay principios que Dios nos pueda bendecir. El ofrendar no es solamente de dar, sino hay principios que la Biblia enseña, y uno de ellos es que Dios bendice al dador alegre. Entonces, una persona que no da gozo, le duele. Yo no estoy de acuerdo cuando nos dicen de algo que le duele. Si ya le duele a uno, ya puede ser que lo dé uno con tristeza, ¿verdad? Pero uno tiene que tener un corazón generoso, un corazón dadivoso. Cada vez que demos, y seguramente que el que da con gozo, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Amén. ¿Quién otro quiere compartir? Ahí está el apóstol Ismael, muy inquieto ahí viendo su micrófono. ¿Quieres decir algo, apóstol? Pastor Jorge Luis, ahí está Jorge Luis. ¿Quieres decir algo, pastor? Amén. Estaba viendo aquí si se oía. Dios le bendiga, apóstol y pastores. Tengo algunas situaciones en mi corazón que quisiera, a manera de pregunta, saber la opinión suya y la opinión de los pastores. Me parece que dentro de los protocolos establecidos para reabrir las iglesias, yo ahorita no estoy pastoreando una congregación, como usted sabe, pero dentro de los protocolos está que no pueden ir los niños. Y yo quisiera conocer la opinión de ustedes. Por ejemplo, ¿qué harían o qué van a hacer ustedes? Porque... Pastor Jorge Luis, perdona que te interrumpa, pero es lo mismo, las condiciones que vemos hoy. En el protocolo están diciendo que no lleguen personas mayores de 60 años, los ancianos. Que no lleven los niños. Que no hay alabanza. En algunas congregaciones, dentro del protocolo, es que no hay alabanza física. Y que todos con mascarilla, hasta el predicador con mascarilla. Nadie puede estar sin mascarilla. O sea, esto es de
eh, de meditar. Este mensaje de hoy es de meditar mucho. Es de meditar. Amén. Algo más, Jorgito, perdón que te interrumpí. Sí, ahorita están pasando mucho en las redes sociales la situación de Santiago Titlán, que creo que ustedes ya la saben. Yo mejor no quise opinar, ¿verdad? Porque me molesta esa situación. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Mejor no opiné nada, pero entonces uno se pregunta hasta qué punto se le va a obedecer a las autoridades aquí en la tierra, o hasta qué punto si es emoción o es de Dios, o que salieron o no salieron. Y ni compartí ni hice nada para no poner más entredicho a la iglesia evangélica en Guatemala, por lo que muchos hacen. Yo creo que el tema de hoy lo empezamos con del pueblo de Dios hasta el trono de Dios, para que Dios diera la orden, el pueblo de Dios saliera de Egipto. Yo creo que la iglesia debe de levantar un clamor. Tenemos que levantar un clamor donde sea Dios el que guíe a los pastores, para que los pastores vengan con la autoridad de Dios y que tengan el carácter, como decía Daniel, para tener la convicción, porque la iglesia va a tener que llegar a un punto de tomar la decisión de obedecer a Dios más que a los hombres. Sí, señor. Ahí oí a la pastora Silvita, está abierto. Aquí estoy. ¿Me puede oír? Sí, la podemos oír. Ay, sí, qué tremendo. Esto está tremendo, es bien interesante, apóstol, esto. Esta enseñanza viene del mismo cielo, qué lindo. Dios me lo siga bendiciendo. Todos los días oro por usted para que Dios me lo siga usando poderosamente. De verdad que mi corazón está como temblando de la pura bendición de haber recibido esta palabra. Y lo que está diciendo el apóstol, qué lindo también. Wow, no, qué barbaridad. ¿Está en la vida real? Exactamente. Muchas gracias, pastora Silvita. Un abrazo hasta Stockton, California. Sí, amén, apóstol. Los quiero mucho. Yo también a usted. Dios permita que podamos volvernos a ver y darnos un abrazo. Amén. Eso viene pronto. Amén. Muy bien. Ahí está el apóstol César, Patti del Razo, Patti Vázquez, más hermana Indira, pastores Escorcia, ahí están también para que nos saluden, nos den un comentario. Hermana Almita Domínguez, no se me quede callada la hermana Almita. ¿Quién va a hablar? Ismael, muy bien. Apóstol, solamente comentar, ¿sí me oye? Sí, sí te oímos. Comentar que aquí en Puebla, estoy, pues, con un grupo de pastores. No estoy precisamente en el comité, por decirlo así, que está haciendo pláticas con gobernación aquí en Puebla. Y hasta ahorita, gracias a Dios, para regresar no han comentado nada acerca de que haya ausencias de mayores o menores de edad. En cuanto a la alabanza también no hay restricciones, solamente tomar muchas precauciones en cuanto a compartir micrófonos y todo eso. Todavía no se habla de algo más restringido. Lógicamente aquí en Puebla, en cuanto al estado está la mayor el contagio, por decirlo así, está en semáforo rojo. Y entonces nada más lo que están pidiendo es estar alertas para que en cuanto haya las condiciones para reabrir y para regresar a las actividades con la nueva normalidad, lo haríamos. Entonces, pues gracias a Dios, hay un grupo de iglesias aquí en Puebla que son las que están mediando con las autoridades, están poniendo las condiciones y diciendo que sí y que no se va a aceptar en cuanto a
a la nueva normalidad que usted está diciendo. De todas formas, como iglesia, pues estamos orando y esperando que sea lo más pronto posible. Y llegado el tiempo, pues cada quien va a tener que decidir si se somete a todos los lineamientos exigidos por las autoridades o no, como usted lo comenta, ¿no? Pero sí, como dice, dejarse guiar por el Espíritu Santo para ver qué está fuera de la libertad que en Cristo tenemos, ¿no? Amén. Creo que con lo que hay que trabajar, por Ismael y todos los demás ministros, es que nuestra gente no tenga miedo a contagiarse. Amén. El miedo, el pánico, Sí, eso señor. hace más daño. Ajá, sí. El miedo y el pánico puede matar más gente que la propia pandemia o el COVID-19. Y la iglesia no tiene que tener esos miedos. Amén. Por supuesto, tenemos que ser prudentes. Claro. Tenemos que usar los medios de higiene que tengamos al alcance, ¿verdad? Pero hasta dónde yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Ustedes en México, por decirlo así, tienen la libertad. Hasta todavía no les han llegado las normas. Pero estas normas que yo estaba platicando ya están en Estados Unidos. Ya están en parte de Sudamérica. Estas están aperturando, pero pidiendo que no vayan ancianos, que no vayan niños, que no haya alabanza, que siempre con la boca tapada. Pero bueno, estemos orando, mis amados hermanos. Pero ustedes ya oyeron este mensaje que el Espíritu Santo les dé la revelación, la convicción, conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Que existe, eso no lo podemos negar. Existe. ¿Cómo se llama? A mí me cuesta mucho mencionar esa palabra. Las defensas, ¿cómo le está llamando ahorita las noticias? Si estamos bajos de qué? ¿Alguien me ayuda? Nos están pidiendo que comamos Las plaquetas. ajo. No, Sistema inmunológico. ese sistema inmunológico. Sistema inmune, para más fácil. Ok, gracias. Sistema inmune. ¿Cuántos? Bueno, dice que la enfermedad esta mata a los que tienen bajo el sistema inmune. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ese es el peligro. Sí. Ahora, ¿no se han dado cuenta ustedes que mucho pueblo del Señor está bajo en su sistema inmune espiritual? Se me quedaron todos ahí tiesos. Sí, con el micrófono en silencio. Sí. Hicieron un minuto de silencio, no sé por qué, pero... Las ovejas. ¿Cuánto? Analicémoslo. Porque si lo material enseña lo espiritual, el diablo, por miedo del miedo que le ha metido al mundo, ha bajado que su sistema inmune espiritual baje. Amén. Y mucho pueblo de Dios tiene su sistema inmune muy bajo. Y eso sí los puede matar. Pero si nosotros tenemos y estamos con buen ánimo espiritualmente y nuestra boca declara de que esa enfermedad no nos va a matar, mis amados. Amén. Amén. Pero tenemos que tener nuestro sistema inmune espiritual muy elevado en este tiempo. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quieren decir algo? O ya no. Apóstol. ¿Sí? Pues yo
pues quería también, pues, está la contraparte, ¿verdad? En algunos países, pues, está prohibido las reuniones, pero hay países en los que no, sin ir tan lejos, pues usted sabe que yo soy de Nicaragua, ¿verdad? Y en Nicaragua, pues el presidente no acepta, según pues con mis familiares que yo hablo, ¿verdad? No acepta que existe la enfermedad, que no hay enfermedad, que no está pasando nada. Y por esa razón, pues no hay ninguna prohibición. Y sin embargo, sin haber ninguna prohibición, mucha gente contaminada. Muchas iglesias han cerrado también. ¿Internet o a todos? ¿Qué manda? Es que ya no la oímos, ya no la oí. No sé si es mi internet. Que sin embargo, le digo, en una situación así, como está el país, ¿verdad? Que no hay prohibiciones. Son las mismas iglesias las que han cerrado sin que el gobierno se los impida. Ajá. Entonces está también esa otra parte, ¿verdad? Yo ahorita pues que estaba escuchando el mensaje, en algunos casos como Guatemala y otros países, pues sí está detenido porque el gobierno lo impide, pero hay países en el que el gobierno no lo está impidiendo y sí. Está cerrado. Y sería bueno, pues, he sabido, yo voy a compartir el mensaje, ¿verdad? La precaución siempre es importante, ¿verdad? Creo que hoy vale más ser guiados por el Espíritu Santo. Amén, amén. El Espíritu Santo le diga a la iglesia qué tenemos que hacer. Amén. Amén. Bueno, mis amados, yo creo que ya estamos todos. Ya nadie más quiso compartir, preguntar. Quiero agradecerles por el tiempo que tomaron, poder estar aquí conmigo y escuchar la palabra del Señor. Les aprecio mucho. Les amo. Espero verlos el próximo jueves. Perdón, el próximo sábado. Amén. Dije jueves porque todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Guatemala, doy estudios para pastores, ¿verdad? Como ahora ya tenemos este medio, vamos a usarlo también por si alguien se quiere conectar el jueves a las 10 de la mañana. Siempre lo vamos a hacer por este medio y por Facebook, ¿verdad? Amo mucho. Les mando un fuerte ¿Cuándo va a abrazo. haber el jueves a las 10 de la mañana, apóstol? Sí, el jueves a las 10 de la mañana. Ok, ahí me conecto. Se pueden conectar. Okay, ahí son otros tipos de temas, ¿verdad? Son estudios directos, pero también son de mucha bendición. Amén, claro que sí. Amén. Okay, muchas gracias, apóstol. Dios me lo siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias, pues, mis amados hermanos. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bye.